Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están jóvenes de primer año medio? Bienvenidos a la clase número 4 de matemáticas. Continuamos en la unidad número 2, álgebra, y esta sería la última clase de esta unidad. El objetivo de aprendizaje de esta clase es comprender una relación lineal de dos variables. Soy su profesor Leonardo Navarro, sean ustedes bienvenidos a la clase de matemáticas. Para comenzar abordaremos los contenidos que veremos en esta clase, que será desde la relación lineal, avanzando la relación lineal de dos variables, donde hay ejemplos y por supuesto actividades que yo sé que se le harán bastante fáciles a ustedes porque sé que son muy dedicados. Bueno, ¿qué es una relación lineal? Definir que primero es una relación que está entre dos variables, porque es una tendencia de los datos que es posible también modelar mediante una línea, ¿ya? Como la que vemos aquí. En este caso, la relación lineal es positiva fuerte. ¿Por qué? Porque va de forma creciente, ¿ya? Por eso se dice que es positiva. De forma decreciente, o sea, hacia abajo, se dice que es negativa, ¿ya? Y fuerte porque estos puntos están pegados a esta línea, ¿cierto? Están bastante cerca de esta línea, ¿ya? Si fuera una relación lineal débil, estos puntos estarían más dispersos, ¿ya? Esto es a grosso modo para que vayamos entendiendo que es una relación lineal. Entonces, en este caso es positiva porque ambas variables aumentan simultáneamente. O sea, si lo vemos en un plano cartesiano, ¿cierto? Mientras avanzamos en el eje de las abscisas o en el eje X, también avanzamos, ¿cierto?, de forma positiva en el eje de las ordenadas o del eje de la Y, ¿ya? En cambio, la relación lineal es negativa porque una variable aumenta y la otra disminuye. En este caso, a medida que yo aumento en el eje de las abscisas, voy disminuyendo, ¿cierto?, mi valor en el eje de las ordenadas. Es decir, mientras aumento en X, disminuyo en Y, ¿ya? Si lo vemos como un plano cartesiano. Entonces, conceptos que son más bien teóricos, que una relación lineal de dos variables se puede representar con una expresión de la forma función, ¿cierto?, o f de x, y va a ser igual a por x más b por y con a y b, o sea, estos dos, ¿cierto?, números. Ya, aquí están representados por letras, pero es porque pueden tomar cualquier valor perteneciente a los números racionales, es decir, que puede ser un número natural, un número entero, ¿cierto?, o un número racional que también se puede expresar de la forma a partir de un b o una fracción. Ya, a eso se refiere. Entonces, acá lo único cierto que nos define que si C es igual a f de x, y, esta expresión se relaciona con una ecuación lineal en dos incógnitas de la forma, ¿cierto?, ax más bi, lo que mismo está ahí, más bi es igual c. Acá, ¿cierto?, es igual f de x, y. Ya, es solamente otra forma de expresarla como una ecuación. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de dos variables. En este caso, que parece que el peso aumenta según la altura, ¿ya? Es decir, mira, si mide 1,50 m, aquí está la altura, pesaría, ¿cierto?, cercano a los 40 kilos. Entre 35, ¿cierto?, y 40 kilos, ahí está la relación, ¿ya? Si mide 1,60 m, va a ser más cercano a los 50 kilos. Ahí también, ¿ya? Así se van viendo a medida que aumenta. Entonces graficamos, ¿cierto?, la altura, ¿cierto?, con el peso que tiene la persona, y va a ir con una tendencia, ¿cierto?, positiva. Es decir, a medida que aumenta la altura, también aumenta el peso, ¿ya? A eso se refiere esta gráfica que está aquí. Entonces parece que el peso aumenta según aumente también la altura. Eso es, a grosso modo, una relación lineal de dos variables, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo. La altura, ¿cierto?, medida en pulgadas. Por otro lado, el peso medido en libras. Este otro sistema, ¿cierto?, el sistema de medición inglés. Me parece que el que mide así. En pulgadas, en la distancia, ¿cierto?, o en yardas también. Y el peso en libras. Entonces, lo mismo. Define, ¿cierto?, que mujeres de 30 a 39 años hay un ajuste, ¿cierto?, entre el peso y su altura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la altura aumenta
y el peso también aumenta, ¿cierto? Entre más grande, obviamente, más pesado, a excepción, ¿cierto?, de algunos casos que pueden ser, ¿cierto?, atípicos. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos la recta de regresión y residuos. Esto significa, por ejemplo, los residuos, a medida que pasa el tiempo, van disminuyendo, ¿ya? Eso significa esta línea. Por ejemplo, si han pasado 2 meses, la cantidad de residuos se mantiene, ¿cierto?, más baja. De repente, ¿cierto?, si han pasado 6 meses, aún así más baja. O sea, siempre va a haber una tendencia a la baja, ¿ya? Eso es para que ustedes lo vean nomás gráficamente de que se trata de una relación lineal de dos variables. Ahora, se tiene que la relación lineal entre dos variables representada también por expresiones algebraicas, como la que está aquí. F de x, y es igual a 0,9 por x más 5 por y. O sea que el valor que tome x yo lo voy a reemplazar aquí y el valor que tome la y lo reemplazaré acá. Entonces, hay un ejemplo donde dice construye una tabla de valores para x e y y se registrarán en una tabla de distintos valores para x y y. Por ejemplo, tenemos el par menos 2 y el 4, ¿cierto? Donde menos 2 es el valor que toma x y 4 el valor que toma la variable y. Entonces simplemente reemplazamos 0,9 por x. ¿Pero cuánto valía x? Menos 2. Ahí está, menos 2. Más 5 por y. 5 por y. ¿Cuánto valía y? 4. Entonces 5 por 4. Resolvemos esto y nos va a dar un valor, ¿ya? Lo mismo acá. Y así sucesivamente, ¿cierto? Si el valor es, en este caso sería 0 y menos 0,4, reemplazamos simplemente donde esté la letra x. En este caso sería 0,9 por x. 0,9 por x, pero x valía 0. Ahí está reemplazado. Más 5 por y. ¿Cuánto valía y? Menos 0,4. Entonces sería 5 por menos 0,4. Simplemente reemplazar. Y después resolver esta expresión que me queda aquí. Entonces, el ejercicio de esta semana es que se tiene la relación entre dos variables representada por la expresión f de x, y, donde es igual a 2x más 0,75 por y. Completa tabla de valores para distintos valores de x e y. Entonces nos dan los valores de x y nos dan los valores de y. Y eso lo debemos reemplazar en esta función o en esta expresión que está acá. Entonces la primera me quedaría, ¿cierto? 2 por x, 2 por... ¿cuánto vale x? En este caso 2, sería 2 por 2, más 0,75 por y. 0,75 por lo que valga y en este caso, en primer caso, sería 4 por 4. Resuelvo la expresión resultante y ya obtengo el valor. Aquí está, ¿cierto?, el mismo ejemplo que habíamos visto. Los valores dados en x se reemplazan en la letra x y el valor dado en y, donde está la letra y dentro de la expresión, ¿ya? Esto es algo ya que ustedes habían hecho anteriormente, así que sé que se les hará facilísimo. Así que eso, jóvenes, les recuerdo, si quieren saber más, está en la página del texto del estudiante en el cuaderno de actividades de la página 40. Y la propuesta de autoevaluación de esta semana es que hice cuando tuve una duda, si es que la tuvieron. Si no tuvieron duda, felicitaciones. Yo sé que ustedes pueden eso y mucho más. Aquí están las respuestas. Les recuerdo que no es recomendable que las copien porque lo que yo evalúo finalmente también es el desarrollo. 3 puntos cada respuesta correcta, como son 5, un total de 15 puntos. Esta es la escala de notas según los valores que a usted vaya obteniendo, ¿cierto? Es la nota que va correspondiendo. Es solamente para que tengan una idea, ¿ya? Así que recuerden también subir sus actividades a la página del colegio para ser revisadas. Además también pueden ver los siguientes videos: cómo analizar la relación de dos variables, en este caso con el programa de Excel, ¿cierto? Y el coeficiente de correlación lineal entre dos variables, ¿ya? ¿Qué significa eso? Esto netamente para que ustedes puedan profundizar más también dentro de la materia. Y recordarles que el objetivo de esta clase era comprender la relación que existe entre dos variables y comprender esta relación lineal, ¿ya? Cuando es creciente o decreciente, pero yo sé que ustedes lo han logrado. Así que eso, jóvenes, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y espero que se encuentren muy bien y se estén cuidando también. Chao, chao.